Señores, hoy tenemos en la noche de hoy a un invitado que, a propósito del mes que estamos cursando, se hacía necesario que un profesional de la medicina pudiésemos hablar con él y él nos explique sobre su experiencia, su sapiencia con relación al cáncer de mama. Nos referimos al doctor Rafael Gutiérrez. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir este espacio, llevando un poco de colaboración para lo que es la sensibilización sobre el cáncer de mamas, que es lo que celebramos en este mes de octubre. Bien. Lo primero, doctor, ¿qué factores inciden en la afectación de mama? Debemos dividir primero en dos grupos principales de factores, lo que son factores modificables y factores no modificables. Factor modificable significa que el comportamiento del individuo puede disminuir o aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Un factor modificable, por ejemplo, es la dieta. Las pacientes obesas tienden a desarrollar más fácilmente cáncer de mamas. Las fumadoras, vida sedentaria, esas tienen mayor probabilidad de desarrollar el cáncer en el seno. Aunque no son determinantes para que actúen como un iniciador de la enfermedad, sí pueden facilitar, es decir, ser promotores del desarrollo de la enfermedad. Entre los factores no modificables está el sexo. El ser mujer implica un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mamas. Y la incidencia es que por cada 100 casos en mujer aparece uno en hombre. Wow. Eso no se puede modificar. No se puede modificar tampoco la genética. Una cosa, y no quiero que pierda la idea. ¿Por qué razón se da? Yo lo puedo asumir, pero quiero que usted lo explique, porque usted es el especialista, yo no. ¿Por qué razón se da esa situación que es más preponderante en la mujer que en el hombre, el cáncer de mama? Hay varias razones, entre ellas es la anatómica. Hay más volumen mamario. Ah, bueno, claro. Una de ellas es los ciclos hormonales que pueden estar ligados a la misma prevalencia del sexo. Okay. Entonces, eso, la genética, en relación a otro factor no modificable, es que la herencia, las hijas de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, hermanas, gemelas, madres, tienen una probabilidad mucho mayor que la población general en mujeres que no tienen historia de cáncer de mama en su familia. En las familias donde ha habido un hombre que ha tenido el diagnóstico de cáncer de mama, también esas mujeres deben de tener un chequeo más estrecho, más vigilante, de que sabiéndose de que tienen un mayor riesgo que la población general. Yo le había hecho esta pregunta y quiero realizársela de nuevo en radio. Por ejemplo, en el caso personal, mi madre murió de cáncer de mama. ¿Qué posibilidad habría entonces, siendo la abuela de mi hija, ¿verdad? Claro. Que pudiese, o qué cuidado tuviésemos que tener en esa situación con relación a mi hija? Es importante saber si por la línea materna han habido pacientes con cáncer de mama, porque así los padres, por los dos padres, por la línea genética de ambos padres, tendría una mayor incidencia. Pero yéndonos específicamente al caso de la niña con el diagnóstico de cáncer en la abuela paterna. Como se había mencionado anteriormente, todas las mujeres deben de aprender el examen de sus senos una vez que empieza el desarrollo desde el primer ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque esto permite que al tocarse mes tras mes vayan conociendo qué es lo normal
y que puede aparecer que sea anormal en la anatomía de su seno. Qué bueno que usted me toque ese tema, porque yo leyendo, a propósito para esta conversación, hay doctores que entienden en el país que el toque no es necesariamente lo prudente. Alegan ellos que, por ejemplo, cuando viene a sentirse el toque, quizás ya la protuberancia es de un tal que quizás se ha perdido el tiempo en esa situación. Y lo que recomiendan es el cuidado preventivo, o sea, la visita periódica al oncólogo. Pero nunca se puede pensar que el que una mujer haga un autoexamen va a sustituir la visita periódica al médico. Ya perfectamente. Simplemente, y los datos están presentes, cuando una mujer se palpa el seno y se siente la masa, en general tiene 3 a 4 centímetros de diámetro. Cuando un médico lo palpa, puede tener 1 o 2 centímetros. Entiendo. Pero cuando se hace la mamografía, la sonografía mamografía, puede tener el diagnóstico con lesiones de menos de 1 centímetro de diámetro. Ahora, esto no es que cada uno tiene que ser separado del otro. Al contrario, cuando se unen todos, es más probable hacer un diagnóstico temprano. Entiendo. Pero debe de tener la educación suficiente para saber que aparte de hacerse el autoexamen, debe de hacerse la sonografía y la mamografía. ¿Por qué hay tanto temor en las mujeres dominicanas a realizarse, no el tacto, sino el examen como tal, cada 6 meses o cada cierto tiempo, según su experiencia? Yo entiendo que ese temor está asociado al bajo nivel educacional. Yeah. Uno compara lo que es el decir, bueno, recibí la presión para que sea un mejor estudio, el de la mamografía, con el hecho de que le digan, nunca se hizo mamografía, hazte una mamografía y hay un proceso que puede culminar con un diagnóstico de cáncer. Comprendo. Entonces, uno no atribuye a otra cosa que sea el desconocimiento. Además, cada día estamos con mejores tecnologías. La sonografía no duele. La sonografía, la única molestia que tiene es que el gel que se utiliza en un sistema de aire acondicionado, un poquito de frío. Pero la mamografía no tiene por qué. Las mujeres, evidentemente, se respeta ese criterio, dicen que le molesta y el seno es muy sensible. Le molesta la presión, pero no justifica eso, que no se haga la mamografía. ¿No habrá también una motivación quizás también económica? Claro, como pensar, yo no me voy a hacer el examen o no voy a ir periódicamente porque quizás si salgo, el problema, el gran temor que se tiene cuando se habla de cáncer es relacionado a dinero. El costo. Evidentemente que sí. Pero con eso no hacemos más que agravar el problema. Sí, es cierto. Porque mientras más temprano se hace el diagnóstico, mayores son las probabilidades de control de la enfermedad y menor será el costo en la inversión de los tratamientos. Ese era el punto que yo quería que cayéramos. Porque la gente debe comprender que mientras más tardío es el descubrimiento de su afectación, es mucho más probable que haya que asumir más costos económicos. Más costos, más modalidades de tratamiento, más largo el tratamiento, porque tú estás luchando, tratando una enfermedad que se puede prolongar en el tiempo. Si es una paciente que llega con un diagnóstico temprano, pues tú en el inicio del tratamiento, cuando planificas, estás diciendo, bueno, esta paciente va a tener 6 meses de tratamiento, va a tener 1 año, va a tener 5 años. Dependiendo Entonces de la ya tienes una idea de lo que va a pasar. Por eso es que a veces la gente no comprende. Cuando uno escucha en publicidad o escucha en las campañas que ustedes hacen como médicos o como instituciones, cuando se dice una detectación temprana, la gente tiene que entender que eso también ayudaría y contribuiría con el aspecto económico definitivamente. Y de la vida, porque eso es lo primero que se busca. Porque una detención temprana aumenta el periodo libre de enfermedad, es decir, desde que se hace el diagnóstico
transcurren años en la gran mayoría de los pacientes si es que vuelve a aparecer el tumor, y aumenta para las pacientes ya tratadas la tasa de sobrevida. ¿Por qué aparece de nuevo? Puede haber varios mecanismos, entre ellos la resistencia celular al tratamiento. Ya. También puede aparecer el hecho de que el primer factor o el factor iniciador del proceso de la aparición del tumor, la persona no haya superado este factor. Por ejemplo, un fumador. Un fumador. Persiste el tabaquismo. Entonces, hay factores, tú le dices a las mujeres con cáncer de mama y que están un poquito llenitas, tú le dices, tiene que bajar porque mientras más grasa tiene su cuerpo, más probabilidades hay de conversión de esa grasa en hormonas, y eso estimula muy entendible. Entonces, si no cambian la dieta, si no cambian el estilo de vida, las probabilidades de que vuelva a crecer el tumor son mayores que las que llevan. Es cierto que dentro de los factores de riesgo está el desodorante que se usa, el sostén. ¿Es cierto que eso es demostrable o es ya algo afirmado? Es difícil poder decir que el brasier, el desodorante, como agente iniciador del proceso de la oncogénesis, de que de por sí estos factores mencionados incidan en la aparición de un nuevo tumor, es poco probable. No hay datos estadísticamente significativos de que te digan que sí. Hay un ejemplo que sí se pudo verificar, y es que es una costumbre de que a las niñas se le ponga talco en el área genital. Sí. Y hay un estudio que demostró que hay una sustancia en el talco que puede desarrollar cáncer en el ovario en la vida adulta. Wow. Entonces ya eso se le ha dado seguimiento, y esas sustancias se han retirado de la fábrica. Doctor, ¿por qué, si me equivoco me corrige, por qué no hay estadísticas en nuestro país que podamos decir como en otros países, la Sociedad Oncológica Norteamericana o Europea? ¿Qué nos ha pasado? Bueno, hace muchos años se trató el primer intento que se hizo de que hubiese un registro nacional de cáncer. Se tomó como patrón el Instituto Oncológico Heriberto Peter en Santo Domingo y el Instituto Oncológico Regional del Cibao. Ambas instituciones tienen registro hospitalario de cáncer. Es decir, ellos saben cuántos casos han recibido por año desde tal época. Ok. Pero, ¿qué pasa? El paciente que va a mi consulta puede ir al Instituto Oncológico, puede ir al Peter, puede ir a otro oncólogo. Entonces, no hay un documento, aunque se está trabajando en eso, no hay un documento único ni obligatorio que reporte al Ministerio de Salud Pública quién ha sido diagnosticado de cáncer. Entonces, sin eso, lamentablemente, no podemos hacer políticas de salud sobre cáncer. Entonces, cuando yo leía una estadística que en el año 2020 hubieron 19,000 casos, entre ellos, entre próstata y cáncer de mama. Próstata era mayor, creo que era un 40%, unos 6,000 casos, y para el cáncer de mama, unos 3,000 y pico de casos, un 17%. O sea, que el dominicano y la dominicana tenemos que tener siempre ojeriza con la próstata en los hombres y el cáncer de mama. Sí. Pero esas estadísticas o esa numeración es quizá algo como registro de lo que usted habla. Son significativas porque son las realidades que tenemos. Pero para establecer políticas de salud quedan por debajo de lo que pueda motivar. Doctor, sabemos que si el hombre vive lo suficiente, va a desarrollar cáncer de próstata. Pero también sabemos que cáncer de mama y cáncer de cuello uterino son las dos patologías oncológicas que más frecuentemente afectan y que más muerte por cáncer provocan en nuestras mujeres. Entiendo. Pero aquí el programa de vacunación para el virus del papiloma humano está muy por debajo. Y la vacuna de esto previene el cáncer de cuello. Eso es parte de un programa que yo quiero hacer con usted, pero ya eso en otra, porque me interesa ese tema, de verdad que sí, con el asunto del papiloma humano.
Doctor, ¿qué es el BRCA1 y el BRCA2? BRCA. BRCA1, para que usted vea BRCA que hay que corregir. son estudios genéticos que te van a decir o que nos dicen qué posibilidades tiene una mujer de desarrollar cáncer de mama y o de ovario, porque genéticamente se relacionan uno con otro. Pero sí es importante que no está indicado para todas las mujeres. Ah, no, ¿y por qué? No, porque estudia o determina qué probabilidades genéticas, de alteraciones genéticas que conlleven a esta mujer. Cualquiera se lo puede hacer porque lo puede pagar. Claro. Pero la significancia clínica, evidencia científica, se basa de realizarlo en aquellas mujeres que tienen antecedentes importantes de cáncer en su familia. Entendí. Entonces, ¿qué puede pasar con estos resultados? No tiene evidencia de que haya alteraciones genéticas para desarrollar cáncer. Comprendo. Bien, pero las mujeres que tienen estas posibilidades, sí se puede hacer alguna intervención médica para disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad. Muy comprendido. Entonces no se llama para evitar, sino para cirugía o tratamiento de disminución de riesgos. En ese ámbito hereditario, hace unos años una conocida actriz norteamericana, Angelina Jolie, a propósito de lo hereditario, ella tomó, se quitó sus dos senos, ¿verdad? Sí. Asumiendo que podía pasarle por la situación hereditaria. Ese es el fin, el objetivo de hacer la determinación de BRCA. Okay. Porque te dice, esta persona, esta mujer tiene tal riesgo de desarrollar un tanto por ciento las posibilidades. No elimina el riesgo completo de la cirugía. Eso iba a preguntar ahora. Sí disminuye. Recuerda que te menciono cirugía de disminución de riesgos. Perfecto, ya entendí. Doctor, para ir finalizando, ¿cuál es una anécdota que puede darnos en su experiencia como profesional más difícil que ha tenido en el ámbito? Difícil. Sí. O quizás que más... Jordi, me pone a pensar en 2 segundos, 30 años de... ¡Ay, Dios mío! Lo estoy matando. Pero hay cosas que sí, uno puede contar. Por ejemplo, en una de estas intervenciones, estuvimos hablando del diagnóstico de sonografía y mamografía, y la mujer se para y va y se hace el estudio y tiene un tumor de menos de 0.5 centímetros de diámetro. Si eso no hubiera sido, si ella no está ahí escuchando y no toma la decisión de hacerlo, evidentemente el tumor sigue creciendo. De eso hará unos 10 años y la mujer controla bien, sin ningún problema. Igualmente, mucho tiene que ver la actitud del paciente y su familia para el control de la enfermedad. Qué bueno. Y en el tiempo he tenido oportunidad de ver niños 3 meses, como pacientes de 90 tantos años, y luchan. Qué bien. Luchan. Una última, en 30 segundos, una última reflexión y mensaje a propósito del mes de cáncer de mama. Bueno, la sensibilización del cáncer de mama es sumamente importante. Como también es importante que sepan, quien sospecha que tiene cáncer, que se haga orientar, hacer la consulta con médicos especializados en el área. ¿Por qué? Porque hasta para la forma de llegar a un diagnóstico de cáncer puede cambiar el estilo y la modalidad de tratamiento, y eso repercutir en largo plazo sobre la sobrevida de los pacientes. Wow. Tenemos buenos centros, hay mucha tecnología, hay medicamentos de alto costo que son subvencionados por el Estado. Hay muchos profesionales en el desarrollo de la oncología, entonces todos tienen a mano el poder hacer una buena elección. Doctor, muchas gracias, de verdad que sí. Usted siempre sabe que siempre estamos a sus órdenes. Gracias. Me place.